oficialmente doy por inaugurada la sección de preguntas, así que están en total libertad de empezar a preguntar. Raimundo, nos ves a nosotros dos acá, ¿no? Sí, un último detalle. Sí, por favor. Lo que puedan ver, mi fondo virtual puse a propósito la anatomía del sistema límbico que está a mi izquierda o a la derecha del espectador. La anatomía del sistema límbico, lo que es el tallo encefálico, Es muy similar a la figura egipcia. el tálamo, y los egipcios ya tenían un conocimiento con respecto a eso y ellos pusieron en papiros, pergaminos, ya como el ojo de Horus, pero está muy bien descrito eso. Sí, tenían un conocimiento de anatomía sorprendente los egipcios para la época, ¿no? Tenían. Bien, a ver, bueno, acá abajo donde estamos nosotros, voy a empezar a poner las preguntas, ¿sí? De a una vamos a ir de a poquito. Muy bien. Primero que nada, la gente te saluda y te felicita. Y hay preguntitas. Vamos a empezar a poner preguntas. Ángel Rivera pregunta: ¿estas patologías están asociadas con las estructuras mentales que tienen su efecto en los procesos mentales? Que está mal redactada la pregunta. Ángel, te voy a pedir que la redactes mejor porque creo que con el apuro y el tema de los deditos se te confundió. Así que la dejo ahí a tu pregunta. Volver a Ahora hacer, quería por decir favor. estructuras anatómicas. Sí, vamos a dejar que se corrija. Silvita dice, calculo que es la última parte de la que hablaste, cuando dice si sería una recompensa e insertarlo en la sociedad. Sí, es la utilidad muchas veces en forma de recompensa, de adiestrarle a los criminales que están en el encierro, de que sí, otra vez, muchas veces se utilizan escuelas de moral, por ejemplo, la religión, o escuelas de valor social, se les enseña a su vez oficios básicos de carpintería, electricidad, y se le dice que puede obtener beneficios de estatus, reconocimiento social con su trabajo, que vuelva a ganar su dinero de manera honesta. Y es lo que había dicho también en uno de los slides, que los valores sociales están muy alterados. Conseguir dinero con una ruta mucho más rápida que en el caso de los asaltos. No voy a tampoco mencionar que muchas veces los más grandes criminales no están encerrados. Y El famoso criminal de guante blanco. exactamente. Entonces voy a citar a Fyodor Dostoyevsky, que había dicho la altura, la evolución de una sociedad está dada de cómo trata a sus criminales. Bien. Acabo de tomar un sorbito de mate y me acordé de algo y lo quiero decir, lo quiero compartir. Yo a Raimundo, junto con Cristina, los conocí en un taller que hicimos junto con Romy Ajeito, que vino de Buenos Aires a hacerlo, era sobre reactivos químicos en ese taller. Y les quiero decir una cosa, probé el mate más rico del mundo que me compartieron ellos, porque ustedes le agregan, decilo vos, porque no me va a creer la gente, ¿qué le agregan al mate? Generalmente agregamos anís, hierbas aromáticas. Pero no usan azúcar, ¿qué usan ustedes? En Paraguay no usa azúcar. Cristina, que es argentina, ella le pone azúcar. A mí no me gusta con azúcar. Pero ¿qué tenía ese mate? Por favor, contale a la gente. Ah, Pasó. y la verdad que ella preparó, habríamos que trasladarle la pregunta. Bueno, le había Pero puesto usamos siempre canela, hierbas aromáticas. le había puesto un tronquito de canela. Le puso canela, sí, como siempre canela, pone hojas de naranja, con Ah, y tenía picante. naranja, es verdad, tenía naranja y canela. El mate más rico que probé en mi vida, gente. Así que si está dentro de sus posibilidades, prepárese un mate con cáscara de naranja, que es el más común, pero con canela, sorprendente, impresionante. Solamente quería decir eso. No tiene mucho que ver con la charla, pero me salió del alma, perdón. Brian pregunta, dice, estimado colega, excelente ponencia antes que nada. Una pregunta, ¿las alteraciones en el córtex insular también se tienen en cuenta como evidencia por su rol en la empatía?
Exactamente. La corteza insular es el quinto lóbulo que está en la profundidad entre el frontal y el temporal. El lóbulo de la ínsula ya está relacionado con el tálamo, el hipocampo, la amígdala y ya forma parte del sistema límbico. Entonces, ínsula significa isla en latín. Entonces, es algo escondido dentro de la corteza. Si nos fijamos, no sé si acá puedo usar el cursor, no, no se ve. No, Eh, porque no subí nada todavía. No, es que dejaste de compartir. no, no importa. El lóbulo de la ínsula ya está situado en la profundidad de la corteza cerebral, no se ve a simple vista, hay que separar. Y funcionalmente está totalmente relacionado con el sistema límbico. Excelente. La misma persona dice, gracias por difundir la importancia del sistema límbico, camino comenzado por Jacob y Papes. Creo que se pronuncia así, Papes o Sí, Papes, así. no sé. Excelente. Bueno, un comentario acá de Angie que dice, excelente tema, la escuela de Chicago es importante en el estudio de la criminología. Así es. Así mismo. Eh, Delmiro Fretes dice, excelente ponencia, doctor Ortiz, que lo debes Gracias. conocer a este porque yo no lo conozco, así que no sé si será conocido suyo. Sí, de Ahí Paraguay. está, ahí está Cristina diciendo, sí, es canela. Muy bien. Mm. Otra pregunta, dice Brian, está full, Brian. Él dio una charla de anatomía hace tiempo, por eso a él le interesa muchísimo todo este tema y también une las dos cosas. Otra pregunta, doctor. Además de estas estructuras corticales, perdón, y nucleares, ¿se han estudiado las alteraciones en los fascículos de asociación o proyección? Por ejemplo, el fornix o la estría terminal. Sí, todos hacen parte del sistema límbico, ¿verdad? La fibra terminal y el fornix también tienen conexiones. La importancia en sí radica en lo que es los neurotransmisores y el entramado en sí de las fibras y vías de lo que son las conexiones con todo el tálamo, hipotálamo y el fornix y la fibra terminal también tienen su importancia. No pude mencionar mucho ya porque es la neuroanatomía en sí del conjunto de lo que es el diencéfalo. Entonces, entrar mucho, me iba a explayar mucho en lo que es el tiempo en sí, pero está dentro de lo que corresponde, Brian. Excelente. María Luisa dice, pregunta, si existen factores genéticos o ambientales que contribuyen a la sociopatía o a la psicopatía. Por supuesto, orientado a la charla que hemos escuchado, ¿no? Sí, siempre se habla de un 50-50 entre lo que es genética y ambiental. Por eso justamente mencioné a Garófalo. Lo que están relacionados a la sociopatía por factores ambientales son los que son los más predisponentes a la rehabilitación. Y lo que habló Lombroso en el sentido de lo que es factor genético, también ya estaría un poco más difícil en la reinserción laboral. Entonces se utilizó la escuela de Chicago en que siendo un factor genético y de conductas más básicas, apelando a las emociones y a los instintos, entonces fue lo que el estudio de Pavlov de dar recompensa a un hecho, a una acción buena. Por eso que muchas veces también tenemos que nosotros elevarnos en conciencia como seres humanos y no hablar, por ejemplo, del merecer, yo merezco. Porque al decir yo merezco es porque hice una buena acción y merezco una recompensa. Me estoy supeditando a un adiestramiento básico. Entonces hagamos el bien por el bien mismo, no esperando una recompensa. Excelente. Paola Fedrega Potenza pregunta, doctor, no me quedó claro, ¿hay alguna situación en especial en donde se estudian los casos con RMN o PET o no se utilizan? Sí, situaciones especiales en el cual las exigencias que había dicho para tener un buen valor con respecto a la imagen son que el paciente esté o el criminal o la persona en sí
esté ya en un lugar adecuado 24 horas antes, sin estímulos que puedan alterar la captación de la imagen, porque el PET o la resonancia magnética funcional prácticamente es una fotografía del pensamiento. Entonces, la situación especial que menciona Paola en los criminales pederastas, en los pedófilos, que se les somete y se les muestra imágenes de víctimas menores de edad, con ropas ligeras, estimulan ciertas zonas del placer de la amígdala en esa persona, que se evidencia en la resonancia. Excelente. Bien, Constanza pregunta, o dice, estas estructuras anatómicas que se observan, entre comillas, alteradas ante la presencia de un hecho delictivo, ¿se relacionan a las vivencias personales o las personas ya nacen así? Sí, la alteración de la estructura anatómica, básicamente para demostrar, no tendría que ser un denominador común en un tribunal, en un caso así, porque como le había dicho, hay que ver su motivación del por qué cometió el hecho delictivo y no solaparnos o encubrirnos buscando una causa orgánica para minimizar la pena. Entonces, el hecho delictivo en sí, la diversión personal, de lo que cometió el crimen en sí, fueron traumas de infancia, que muchas veces da aversión. En el caso de los misóginos, que tuvieron traumas en la infancia y creció ya teniendo un odio hacia las mujeres, o conductas muchas veces de orientaciones sexuales, inclusive van remitidos a lo que es la infancia. Eso se ve mucho en los libros de Sigmund Freud. Entonces se habla de una epigenética, la alteración del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, por estímulos externos muy fuertes que a la larga después va a ir replicando y dar ya una situación de conducta distorsionada o la percepción distorsionada de la realidad en función de la que fue la genética. Es muy ilustrativo, por ejemplo, los veteranos de guerra que traen los traumas o situaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento, situaciones de estrés muy alto, una alta carga emocional en los casos de víctimas, que se lee también en victimología, la que sufrieron estupro, la que sufrieron violación, a la larga van a ir desarrollando trastornos en su conducta, anorgasmia, dispareunia, que son dolores en coito, por ejemplo. Entonces, puede ir desencadenando muchas veces en lo que fue la psicopatía en sí o conductas antisociales. Por eso mencioné el caso de Joker, que tiene ya una ensalada y muchos hechos englobados en una sola persona. Un niño que tuvo una infancia muy difícil, que se tuvo que ganar la vida en la calle y muchas veces depende mucho de lo que es la educación, la permisividad. Por eso ahora en la sociedad actual los niños necesitan de límites, necesitan ser encaminados todavía hasta los 25 años. Neurológicamente, el crecimiento cognitivo del niño y del adolescente necesita tener un instructor y un maestro que le diga acá, y construir esa persona de bien que le va a servir en su desempeño social. Excelente. Lo que voy a pedir a la gente, por favor, haga un clip de esta parte y se la manda a mis hijas, por favor, que ya no me hacen caso, pero no importa, para que aprendan, ¿no? Que yo tengo que encaminarlas todavía. No, Angie dice, dime. Y sí, sí, te escucho. no, el caso de los hijos es un capítulo aparte. Muchas veces tal vez le hagan caso a personas extrañas y a nosotros no. Pero también está lo que nosotros vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. También nosotros decíamos, Juan Manuel, que nuestros padres eran viejazos. Ahí la Claro. brecha generacional está establecida.
Entonces, los tiempos van cambiando. El caso muy puntual, por ejemplo, en Argentina, el tango que salió en 1918, 1920, era una música escandalosa, era la música de los bordeles. Y para la época se rasgaban las vestiduras porque el tajo de la pollera iba muy alto y bailaban muy pegados. Entonces, voy a transpolar eso ahora con lo que es, también a nosotros nos escandaliza esos bailes de movimiento de cadera, de simulacro de acto sexual en un baile. Entonces, vamos a tener que Totalmente. hacer muchas veces adaptándonos a eso, buscarle un lado positivo y sí, tampoco, como digo, no tampoco caer en lo que es el libertinaje en sí, sino que establecer un límite. Excelente. Apareció una pregunta bien larga ahí. Ah, sí, la escuela Esa. positivista. Según la escuela positivista, el delincuente tenía ciertas características morfológicas. ¿Podemos decir que este sistema del uso de la resonancia está más ligado a una escuela clínica? Sí, sí, en lo que se refiere a morfología, por eso justamente el tomar imágenes en sí, más bien se tiene que enfocar en lo que es el aspecto clínico para definir al paciente o definir a un criminal si es que tiene un trasfondo orgánico. Entonces, no muchas veces o no todas las veces vamos a ponerle un rótulo de que tenga un problema psicológico o que tenga un problema orgánico por el cual cometió el delito, sino sí motivaciones sociales o motivaciones de la parte del trauma de la infancia, pero no permitirle tampoco al criminal que se enfunde en esa coraza de que tratar de minimizar la pena por lo que él cometió. Entonces se establece muy bien lo cognitivo de ese criminal, si realmente está ajustado, si sabe lo que hizo, si sabe la consecuencia de sus actos, si está tratando de mentir, si está manipulando al momento del interrogatorio, que muchas veces también están el fiscal y está el abogado defensor, y cada uno con su trabajo. Obviamente el abogado defensor va a tratar de minimizar la pena, el fiscal va a decir lo que dicta la ley. Entonces nosotros vamos a emitir muchas veces un laudo, un reporte en el aspecto de psicología forense, lo que es la autopsia forense, autopsia psicológica 3 meses antes de la comisión de los hechos. Sí, revisar bien lo que fue el antes y el después en el momento, porque existe también lo que, recordando lo que es el crimen pasional, una persona totalmente perfecta, trabajadora, gana su dinero, cuida a su hijo, a su familia, y tiene un evento en el cual pueda cometer el crimen pasional. Que hoy en día el crimen pasional totalmente inexistente. Hoy ya se lo categorizó con otros nombres muy Sí, específicos. exactamente. Entonces, en psiquiatría se habla de un brote psicótico agudo, un estado de ira que no se pudo contener, pero también depende mucho de lo que es el nivel cultural y educativo para que esa persona pueda pensar en un momento dado o ser más resiliente a la situación o mesurada en sus acciones. No sé si me expliqué bien a la... Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, voy a permitir las últimas dos preguntas. Una, que es una que, pobre Ángel, que lo habíamos vetado de la primera pregunta porque no se entendía, acá está. Preguntaba en realidad Ángel si las estructuras mentales están directamente asociadas a las patologías mencionadas en la charla. Estructuras anatómicas Eh, Cálculo de, sí. asociadas a Sí, patologías. hablando del sistema límbico, sí. Sí, entendí Ángel Rivera, yo entendí estructuras anatómicas relacionadas a la patología,
que la hipofunción de la amígdala, alteraciones en el hipotálamo, alteraciones de la amígdala, siempre hay que buscar algún, según, trata de ver en el caso de que tenga una patología orgánica, pero no es lo primero que tendría que buscarse. Como le dije anteriormente, hay que procesar todos los antecedentes, pero un paciente que tiene un problema patológico orgánico puede cometer un crimen, pero no todos los criminales tienen problemas orgánicos. Entonces, una abuelita, yo operé un caso, por ejemplo, de una niña de 5 años con hundimiento de cráneo provocado por agresión por terceros, que hizo la abuelita que le estaba cuidando, pues la abuelita tuvo problema de Alzheimer, empezó a alucinar y agarró el martillo y le hundió la cabeza a la nieta. Entonces son casos muy, muy aislados. No tendríamos que incluso también utilizar muchos recursos en tratar de demostrar o llevarle a todos los condenados, a todos los acusados, a una tomografía de emisión de positrones o a resonancia magnética nuclear, sino que los que ya están bien catalogados ya por sus antecedentes para evitar una nueva reincidencia del crimen o Sí, establecer su yo peligrosidad. te hago una pregunta, Raimundo, y capaz que la gente también que esté viendo nos puede ayudar un poquito. Me puedo equivocar, tengo entendido o tengo un vago recuerdo de todo esto, es que la mayoría de los asesinos famosos, asesinos seriales, todos los que ya conocemos que son los más famosos en realidad, todos tienen antecedentes de accidentes y de grandes traumas en la cabeza. Es muy común que suceda. No recuerdo uno en específico, pero he visto grandes documentales donde se habla de eso. Hablamos de famosos porque fueron promovidos por Hollywood o por la prensa No, norteamericana, no, porque en Argentina tenemos también nuestros criminales seriales, por sí, ejemplo, el por Tucumán y todo supuesto. eso. En el caso, por ejemplo, de Eddie Gein, del 54 al 58, que cometió 18 asesinatos, que es el más emblemático de todos, por el cual derivó la película Psicosis, que tenía más bien un problema muy, muy grande en el aspecto psicológico, que estaba el síndrome de Edipo, se quedó solo, solitario, estaba enamorado de su madre y usó la piel de su madre como máscara y tenía una misoginia abierta y empezó a mutilar gente. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que empezó en los 80 y fue aprendido en el 92, también tenía mucha predilección por víctimas de origen afroamericano, preferencias homosexuales, pero no se pudo demostrar tampoco orgánicamente. Lo único que se pudo ver como antecedente, también volviendo a la pregunta de otro espectador que dijo recién, que Jeffrey Dahmer estudió taxidermia, pero con eso aprendió a desmembrar animales, todo eso, pero no los que hacen taxidermia son asesinos. Entonces, Claro, no es que va a ser viceversa la situación en sí. Y luego está Ted Bundy, que era un asesino en serie que también no estaba registrado, así traumatismos craneoencefálicos, tumores o algo, intoxicaciones. Sí, se ve muy bien detallado una ingesta de químicos tóxicos, de alcohol que es permitido o drogas no permitidas para volver a darle ese coraje de cometer sus delitos, ¿verdad? Entonces, el solo hecho de ser adicto o ser consumidor de sustancias también habla de su poca capacidad de sostenerse por sí mismo como persona en sí, y entonces habla también de la flojedad de las decisiones a tomar. exacto. Bien, vamos con la última preguntita. Perdón a la gente que preguntó y quedan afuera sus preguntas, pero son bastantes.
Gabriel Allende dice, buenas noches, doctor. ¿Considera que el tratamiento penitenciario es pertinente? ¿Rehabilita al delincuente? ¿A cuáles sí, a cuáles no? Creo que eso lo nombraste un ratito igual. Sí, yo estuve como funcionario en una penitenciaría en Paraguay 1 año y medio justamente, pero de menores. Y las estructuras muchas veces, ahora el complejo edilicio está muy bien estructurado para todos, las leyes están todas establecidas. Entonces, la ley tanto para extramuro, que es el caso de la penitenciaría, o intramuro para los que ya están recluidos. Entonces, siempre hay que darle el beneficio de la duda, el cual están los criminólogos dentro de la penitenciaría y los psicólogos dentro de la penitenciaría, que en su evolución van a ir haciendo el detalle si van a ser o no rehabilitados. Pero también vemos muchos casos que, dependiendo mucho del poder adquisitivo del recluido, para conseguir una disminución de la pena o dependiendo ya también. Entonces, lo básico para cualquier país. Yo muchas veces suelo comentar en reuniones de este tipo de profesionales que el problema con el crimen es la impunidad y no tanto el nivel educativo. Entonces le vemos a un afroamericano de Harlem que haya tenido una educación escolar básica, cumpliendo la ley a rajatabla, porque la ley le va a caer encima. Entonces, la impunidad es lo que muchas veces nos va a dar manija para que nos encauce esa conducta de convivencia social. Excelente. Perfecto. Bueno, voy a dejar acá lo que es preguntita, pues ya son las 9:30. Raimundo, muchísimas gracias realmente de corazón. Como bien dice Laura, ahí nosotros te conocimos en el taller de uso de reactivos físicos y químicos. La verdad es muy interesante escuchar un ratito, hablar con vos, escucharte. Es un tema impresionante, muy atractivo y al que yo desconozco, por eso me gusta muchísimo aprender cositas nuevas. Así que, primero que nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte este momento tan lindo que pasamos todos. Disfruté mucho la charla y simplemente eso. Muchísimas gracias, Raimundo, por todo. Después te voy a pasar el certificado de ponencia tuyo por privado, por WhatsApp. Y, perdón, agradezco simplemente tu tiempo y ojalá alguna vez traigamos otro temita. Con mil gusto. Siempre como les había dicho también, aunque cerremos la sesión, estamos abiertos siempre a la sugerencia de los participantes para inclusive también puedan definir el tipo de tema que quieran tocar. Con mil gusto. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo desde acá y nos estamos viendo prontito.